Cada vez que ocupo este lugar, ¿han notado ustedes que digo que doy gracias a Dios que me permite estar aquí? Créanme que no es parte del protocolo de la predicación, sino en realidad es una gratitud a Dios que me permite estar aquí, porque siendo indignos, el Señor nos da la oportunidad de abrir su palabra y de poder compartirla. Es por eso que oramos a Dios y pedimos su bendición. Señor, en ese momento, al abrir tu palabra en nuestras manos, queremos que tú abras nuestra mente, que tú abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que envíes a tu Espíritu Santo para que, Señor, nos dé una unción fresca, para que, Señor, esta palabra venga de parte tuya para cada uno de nosotros, para los hermanos que están siguiendo esta transmisión. Padre, queremos pedirte que perdones nuestros pecados, que nada nos perturbe, Señor, y que tú permitas hablar a nuestra vida. Enséñanos tú en esta tarde, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, y voy a dar lectura, y ustedes me siguen ahí en su lugar, de los versículos 22 al 25. Hechos 7, 22 al 25 dicen de esta manera, ustedes siguen ahí con su vista en su lugar. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino la voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. 25, pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Versículo 25 dice que Moisés pensaba que sus hermanos, los hebreos, entendían que Dios les había de dar salud o salvación por mano de Moisés. Eso es lo que pensaba Moisés, que ellos entendían el propósito de Dios, pero claramente dice este versículo 25 que ellos no lo habían entendido. Moisés lo daba por entendido, él pensaba que ellos sabían, es decir, Moisés sí sabía que había un propósito de Dios y pensaba que los judíos, o los hebreos, mejor dicho, por el tiempo, también entendían eso, pero la Biblia dice ellos no lo sabían, no lo habían entendido, ¿sí? No lo sabían. Sin embargo, Dios estaba preparando a Moisés para un gran ministerio. Dios lo estaba formando, Dios lo estaba procesando, voy a utilizar el término, Dios estaba procesando a Moisés y lo estaba preparando para una grande obra. Hace 8 días vimos cómo Moisés salió de la comodidad del palacio para llegar a Madián, a la tierra donde vivía Jetro, y allí se dedicó por otros 40 años a apacentar las ovejas de su suegro, ¿sí? Pero algo que nosotros tenemos que entender en esta vista tan rápida que nosotros hacemos es que Moisés, su proceso para llegar al propósito que Dios tenía para él, tardó 80 años y solamente sirvió 40. Nosotros sabemos que la vida de Moisés está dividida en 3 periodos de 40. 40 años vivió en Egipto, en el palacio, en la casa del faraón. 40 años estuvo apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y en el capítulo 3 que hoy leímos es el llamado de Dios para enviarlos ya a la misión y al propósito que Dios tenía para él. Dios, hermanos, cuando lo llevó a Madián,
cuando permitió que llegara a Madián, y lo que vimos hace 8 días, era parte de la formación de Moisés, era parte del proceso que Dios estaba llevando a cabo en la vida de Moisés. Podemos decir que Egipto, porque lo acabo de leer en Hechos capítulo 7, que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Egipto fue la escuela secular para Moisés, fue la enseñanza secular, fue la teoría que tuvo Moisés. Los otros 40 años en Madián fue la práctica en la vida de Moisés, ¿sí? Una es la teoría en Egipto, otra es la práctica. Y dicen algunos acerca de este periodo de 40 años de la vida de Moisés, cuando él estuvo apacentando las ovejas, teniendo un constante contacto con el desierto al apacentar las ovejas, Moisés aprendió muchas cosas. Y dicen algunos que el desierto es la escuela donde Dios forja, donde Dios forma a sus siervos. No es tan malo el desierto. Moisés, cuando pasa este tiempo apacentando las ovejas, allí aprendió algo. Aprendió cómo dirigir un rebaño. Aprendió a conocer y a desplazarse por el desierto con ese rebaño. Vean ustedes cómo Dios lo estaba ejercitando. Esto no lo sabía Moisés, que Dios lo estaba procesando para ponerlo al frente de un pueblo. Si nosotros habláramos en términos pastorales, ministeriales, diríamos que Dios lo estaba preparando para ponerlo en una mega iglesia. Porque cuando sale Israel de Egipto, dice la palabra de Dios que salen 600,000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y a los niños y a los gentiles que se añadieron. Algunos calculan que Moisés dirigió un pueblo de 2 millones de personas. Algunos llevan esto un poco más allá y dicen que hasta 4 millones de personas iban, y Moisés era el dirigente. Pues en el desierto es donde Moisés aprende, decíamos, a dirigir un rebaño, apacentando ovejas. Ahí en el desierto aprende a desplazarse con ese rebaño, a moverse por el desierto. Además, tercero, aprendió cómo enfrentar los peligros del desierto, cómo salir adelante de las pruebas en medio del desierto. Pero una cosa, y creo que esta es la más importante de las cosas que aprendió Moisés, fue a depender de Dios en el desierto. Entonces Egipto fue la escuela en la teoría y el desierto es la escuela de la práctica, ¿sí? Es como los estudiantes de medicina. En la facultad les dan toda la teoría, pero en los hospitales es donde van a llevar a cabo la práctica de ese conocimiento. Sin lugar a dudas que Moisés en Egipto, cuando dice el libro de los Hechos que fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, siendo el hijo de la hija de Faraón, ¿para qué estaban preparando a Moisés? ¿Cuál era el objetivo de esa instrucción de Moisés en Egipto? Pues si era el hijo de la hija de Faraón, es lógico pensar que lo estaban preparando para ser el líder de Egipto. Dicen algunos comentarios, que este Faraón no tenía descendientes. Y entonces Moisés se iba a convertir en el siguiente faraón. Y cuando dice el libro de los Hechos que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, para eso lo estaban formando. Pero ahí es donde Moisés tuvo la teoría. La práctica la está teniendo en el desierto y aprendiendo estas cosas: cómo dirigir un rebaño, cómo conocer y desplazarse en el desierto, cómo enfrentar los peligros, cómo salir en las pruebas del desierto, pero sobre todo cómo depender de Dios en el desierto. Esto es lo que tenemos que resaltar, porque Moisés allí lo aprendió, ¿sí? Y lo aprendió durante 40 años. El desierto entonces es el centro de capacitación donde Dios procesa a sus siervos. Y esto, bueno, tiene también en la palabra de Dios
peso cuando nosotros leemos en San Mateo 3, capítulo 3, versículo 1, que Juan el Bautista, antes de su ministerio, él habitaba en el desierto. Y dice Mateo capítulo 3, inclusive lo que comía, cómo se vestía, pero él habitaba en el desierto. Sin lugar a dudas que Dios también estaba procesando a Juan el Bautista en el desierto. ¿Y qué decir del Señor Jesús? Que dice San Mateo capítulo 4, versículo 1, que el Señor fue llevado en el Espíritu al desierto, donde fue tentado durante 40 días. También fue allí en el desierto donde el Señor Jesús tuvo que pasar por esa escuela para que Dios, hermanos, entonces permitiese su ministerio. Moisés había vivido estas etapas de su vida sin entender cuál era el momento en el que Dios lo había de enviar, en el que Dios había de cumplir el propósito para su vida. Moisés no sabía el tiempo. Sin embargo, hay un tiempo, pero habían cambiado las etapas en la vida de Moisés. Nosotros así, a grandes rasgos, hablamos de 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Pero algo quiero que aprendamos de esto, que aunque las etapas en nuestra vida cambien, el propósito de Dios no cambia. Esto es lo que podemos aprender de lo que acabo de comentar. Aunque las etapas de nuestra vida cambien, el propósito de Dios no va a cambiar. Moisés, durante esos 40 años en Egipto, vivió innumerables cosas. Los otros 40 en el desierto, ¿qué cosas no vivió Moisés? No nos alcanzaría el tiempo para hablar de todo lo que hizo Moisés, de todo lo que vivió, de todo lo que experimentó. Pero algo podemos ver en una visión general, que aunque sus circunstancias cambiaban, el propósito de Dios no cambiaba. Y esto sí tenemos que entenderlo nosotros, porque hemos estado hablando de que Dios tiene propósitos para nosotros. Dios tiene un propósito. Hemos leído la epístola de Pablo a los Romanos capítulo 8, donde dice que Dios, hermanos, a aquellos que han sido llamados conforme al propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que no importan las etapas, no importan las circunstancias, el propósito de Dios no va a cambiar. Hace 8 días vimos también que en el libro de Jeremías dice el Señor: yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal, para llegar al fin. Dice el profeta Jeremías que el Señor tiene determinado para cada uno de nosotros. Aunque ninguno quizás tenga en el momento claro cuál sea el propósito de Dios, Dios, hermanos, tiene un propósito, y el propósito no va a cambiar, independientemente de que cambien las etapas en nuestra vida. Hoy estamos hablando entonces del llamado al propósito, porque el libro de Éxodo capítulo 3 refiere el momento cuando Moisés, dice la Escritura, llega al desierto y observa una zarza que está encendida, que está ardiendo en fuego, pero no se consume. Y desde esa zarza es donde Dios hace un llamado divino, y aquí es donde quiero hablar precisamente de este asunto. El llamado divino como un requisito fundamental para servir al Señor. Ningún siervo de Dios, ninguna sierva de Dios, ninguna persona que ministra al Señor o que ministra al servicio del Señor, no lo hace sin un llamamiento. Yo creo firmemente en el llamado de Dios. Yo mismo tuve una experiencia en el llamado de Dios, y quiero decirles que cuando Dios llama, Dios no deja. Dios constantemente nos está buscando, sin importar los cambios de la etapa de nuestras vidas. Y esto es lo que vivió Moisés, estando en Egipto y después estando en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro. Dios nunca lo dejó. Dios estaba detrás de Moisés, y llegó el momento cuando en esa zarza Dios llama a Moisés. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Vean lo que dice el apóstol Pablo en relación al llamamiento de Dios en su vida. Porque a todos los siervos de Dios, a todas las personas que ministran,
Todos podemos dar un testimonio de cómo nos llamó Dios. Aquí en Éxodo 3 estamos viendo el llamamiento de Moisés, el testimonio del llamamiento de Moisés, la experiencia que él tuvo, una experiencia espiritual, un llamado divino de parte de nuestro Dios. Gálatas 1:15, vean el llamado del apóstol Pablo, dice: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es interesante porque aquí Pablo habla del llamado de Dios en su vida, pero resalta al final de este versículo que fue por gracia. Dios llama a sus siervos por gracia, porque el llamado es un acto de la libre, de la soberana y maravillosa gracia de Dios. Y surge del corazón de Dios. Dios llama a quien quiere, en el momento que quiere. Y llama con un propósito. Dios había llamado a Pablo, a Saulo de Tarso, con este propósito. El llamamiento, hermanos, es una experiencia divina, es una experiencia espiritual entre Dios y el hombre. Moisés es llamado entonces desde esta zarza en medio del desierto. Fue el tiempo que Dios había determinado para llamar a Moisés. Habían pasado 80 años y seguimos hablando del tiempo. Aunque debemos entender, hermanos, que el llamado de Dios no solamente es un acto de la soberana gracia de Dios, sino también, hermanos, es una experiencia espiritual que viene como resultado, y esto en base al pasaje que vimos en Éxodo, en base al resultado de dos cosas. Vamos a regresar al libro de Éxodo, por favor. Porque el llamamiento de Moisés viene a raíz, decía yo, de dos cosas. Una de ellas, en el versículo 9, se menciona al principio, es el clamor del pueblo. El clamor del pueblo, y allí mismo al final del versículo 9, es la necesidad del pueblo. A ver, quiero explicarme en este punto. Cuando el Señor Jesús dice que nosotros tenemos como iglesia, tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, hay dos cosas allí implícitas: el clamor y la necesidad. ¿Está bien? ¿Sí entendemos esta parte? Está, si no lo leemos, en San Mateo capítulo 9. Como estamos estudiando Biblia, hermanos, pues sí necesito que busquen en sus Biblias, por favor. Mateo 9, 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38. Dice: entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Allí está la necesidad. Y en el 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay dos cosas: una necesidad y un clamor, para que Dios envíe obreros a su mies. Entendiendo este principio, nosotros vemos en el libro de Éxodo los mismos dos elementos. Porque cuando Dios llama a Moisés para enviarlo precisamente al pueblo de Israel, para la misión que Dios lo estaba capacitando y que lo estaba procesando para ese punto, hay los mismos dos elementos en el versículo 9: el clamor de los hijos de Israel y la necesidad que ellos tenían por la opresión que vivían de parte de los egipcios. ¿Cómo viene el llamado de Dios a sus siervos y a sus siervas? En virtud del clamor del pueblo y de la necesidad del pueblo. Y todos los que se dedican a ministrar
en la iglesia, o todos los que nos dedicamos de una o de otra manera a ministrar en la iglesia, somos el resultado de la necesidad de la iglesia y del clamor de la iglesia. Y es lo que estamos viendo aquí en Moisés, que es llamado con un propósito, pero es llamado porque ya la necesidad era premiante para los hijos de Israel. Y el clamor, dice nuestro Dios, porque el Señor es el que dice, he escuchado el clamor, versículo 7. Allí también remarca estos dos elementos. Dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, ahí está la necesidad, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de sus angustias. Por eso es que el Señor Jesús, cuando en San Mateo se registra 9, 37 y 38, que hay necesidad de obreros, dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, hermanos, la iglesia, en la necesidad que hay, tiene que seguir rogando a Dios que envíe obreros a su mies. Cuando nuestro clamor llegue a Dios, Dios, hermanos, va a hacer el llamado a hombres y a mujeres, independientemente de las circunstancias que estén viviendo ellos, pero es cuando Dios va a llamar. Dios va a llamar, y Dios sigue llamando, hermanos, a hombres y a mujeres. Este llamamiento, dice San Marcos 3, versículo 13, acerca del Señor Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos para convertirlos en sus apóstoles, dice que el Señor llamó a los que Él quiso. Y es otro elemento del llamamiento de Dios, hermanos. Dios llama a quien quiere, ¿sí? Dios llama a quien quiere. Dice San Marcos 3:13, el Señor llamó a quienes Él quiso. Segundo punto, el propósito del llamado. Dios, hermanos, llama con un propósito, siempre hay un propósito. Y este sí debemos de entenderlo en nuestro proceso. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te está llamando Dios? Dios, hermanos, nos llama con una misión específica, ¿sí? Y así como nosotros vemos que el propósito de Dios para la vida de Moisés era usarlo en la liberación y en guiar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, nosotros podemos ver el propósito de otros siervos de Dios en la Biblia, cuyo el propósito es claro, está bien definido. Dios, hermanos, inclusive allí sí no se reserva. Cuando Dios llama, Dios revela el propósito. ¿Para qué te quiere Dios? ¿Para qué te necesita Dios? ¿Sí? En la vida de Moisés, nosotros vemos, hermanos, que el Señor lo que quería hacer o lo que iba a hacer a través de Moisés era precisamente liberar a Israel de mano de los opresores, de los egipcios, y sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Esto dice el versículo 8. He descendido para librarlos. Ese para indica el propósito, ¿sí? Ese para indica el propósito. Y en toda la Biblia, cuando nosotros vemos el para, esta preposición, nosotros allí entendemos el propósito, ahí está revelado el propósito. Como cuando Pedro dice que Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en luz admirable, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Ese para es el propósito, pues en el versículo 8 está el propósito: para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Allí está el propósito de Dios. Dios, cuando llama, Dios llama con un propósito. Y aquí es donde yo quisiera que nosotros fuéramos pensando, ¿para qué nos llamó Dios? Bueno, ya mencioné el texto de la epístola del apóstol Pedro, donde dice que Dios nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en luz admirable. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, esto lo vimos apenas hace
8 días en domingo, cuando hablábamos de Pedro, de la segunda oportunidad que Dios le está dando, allá en San Lucas capítulo 5, versículo 10, cuando el Señor se acercó a Pedro, cuando había regresado de pescar y lavaban sus redes, cuando ocurre la pesca milagrosa, el Señor Jesús le dice: Simón, desde ahora vas a pescar hombres, ¿sí? Haré de ti un pescador de hombres. Le está revelando el propósito de su vida, ¿sí? Ese es el propósito por el que el Señor llamó a Pedro. Pero quiero comentar algo más acerca de esto, porque ustedes recordarán que hace 8 días que predicábamos acerca de Pedro, vimos que Pedro regresó a pescar después de los 3 años y medio de ministerio, de haber estado con el Señor Jesús. Dice: me regreso a Galilea. Cambia sus circunstancias. ¿Cambió el propósito? No. Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo: voy a hacer de ti un pescador de hombres. Y aunque tú quieras regresar a tu vida pasada, Dios no te va a dejar. Por lo que dije hace un momento, el propósito de Dios está firme. Aunque tú quieras cambiar tus circunstancias, Dios tiene un propósito y está diseñado para ti. Para todos los que Dios llama, Dios tiene un propósito. Y aunque en nuestra vida dé muchos giros y muchos cambios, el propósito no va a cambiar. Por eso es que el Señor Jesús resucitado fue hasta Galilea nuevamente a buscar a Pedro. Y lo que vimos hace 8 días, San Juan capítulo 21, cuando le pregunta a Pedro: ¿me amas? 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es la misma: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Apacienta mis ovejas. Y aquí quiero hacer una conexión entre el amor de Dios y el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque están esas dos cosas ahí en San Juan 21. Pedro: ¿me amas? Dice: sí, hay un amor, sí hay una relación. Ok, si me amas, entonces cumple tu propósito. Como si el Señor Jesús le estuviera diciendo: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Te acuerdas para qué te llamé? ¿Te acuerdas para qué te llamé, Pedro? Apacienta mis ovejas. O sea, eso quiero que lo entendamos implícito. ¿Me amas? Si me amas, recuerda el propósito. Esa relación, amor, propósito. Porque esto lo vamos a ver en la vida de Moisés. Lo más grande, lo más maravilloso que nosotros vamos a ver o que vemos acerca de la vida de Moisés y del propósito que Dios tenía para él, hermanos, lo más grande, lo más sorprendente no es que se haya abierto el mar, ni que haya herido la piedra y que haya brotado agua. ¿Saben qué va a ser lo más maravilloso de la historia, del llamado, del ministerio de Moisés? ¿Qué es lo más maravilloso? Su relación con Dios, su comunión con Dios. Dice la Biblia: cara a cara hablaba Moisés con Dios, como habla uno con su amigo. Eso es lo más maravilloso que nosotros vamos a ver en estos capítulos o en estos pasajes que vamos a estar analizando. Por eso dice la Escritura que cuando Moisés subía al monte y estaba allí con Dios, cuando él descendía, su rostro resplandecía. Eso es lo más maravilloso, su comunión. Porque cuando hay comunión con Dios, hermanos, se va a cumplir el propósito. Cuando nosotros estemos amando a Dios, vamos a estar cumpliendo nuestro propósito. Y recuerden cuál es el principal y más grande mandamiento de la Escritura: ama a Dios con todo tu corazón. Cuando amamos a Dios, nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que quiero que entendamos con la ayuda del Señor. Ese es el propósito de nuestro Dios. Entonces, hermanos, el Señor llama a Moisés, el Señor llama a Pedro, el Señor llama a Samuel, el Señor llama a Pablo, ¿sí? Y quiero seguir recalcando que el propósito de Dios siempre está implícito en el llamamiento. Cuando Dios te llama, Dios te va a decir cuál es el propósito para tu vida. Muchos quizás no hemos entendido el propósito por el cual Dios nos llamó, pero que el Señor abra nuestro entendimiento. Cuando dice la palabra de Dios, vamos a ver acerca del apóstol Pablo, de su llamado. Hechos capítulo 9,
Porque quiero reforzar la idea, aunque estamos hablando de Moisés, quiero reforzar la idea de que cuando Dios llama, hermanos, Dios ya tiene el propósito, ¿sí? Por eso es que voy a estos pasajes, por eso es que hablé de Pedro, por eso es que ahora comento de Pablo, porque quiero reforzar esa idea y que la tengamos firme, que cuando Dios llama, hermanos, Dios ya tiene el propósito. Hechos 9, versículo 15, Hechos 9, 15. Cuando Dios envía a Ananías para buscar a Saulo, le dice, 9:15 de Hechos, y le dijo el Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Allí está el para y allí está el propósito, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Allí está el propósito. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas 1:15, dice que cuando le plugo a Dios llamarlo, por su gracia, hermanos, estaba el propósito. El propósito el Señor ya lo tenía, ¿sí? El Señor ya sabía. Dice, este va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y del pueblo de Israel. Ahora vamos a Hechos 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2 dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para, ahí está el propósito, Hechos 13, 2, para la obra para la cual los he llamado. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de tenernos aquí, de habernos llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios de llevarte de un lugar a otro? ¿Cuál es el propósito de Dios de permitir que tus circunstancias cambien? ¿Cuál es ese propósito? ¿Le hemos preguntado a Dios? Tercero y último, hermanos, cuando Dios llama a alguien con un propósito que el Señor ya sabe y que espero que todos entendamos cuál es nuestro propósito, Dios respalda el llamado que hace. Dios siempre va a dar un respaldo al llamado que el Señor hace. El Señor le dijo a Moisés, cuando lo llamó en esa zarza, yo seré contigo. Yo te voy a respaldar en lo que tú hagas. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver las objeciones al llamado. Porque a veces nosotros ponemos objeciones, nosotros ponemos pretextos al llamado, pero lo que hace Dios es respaldar el llamado. Y le dice el Señor a Moisés, yo voy a ser contigo, Moisés. ¿Sí? Yo seré contigo, lo dice en el versículo 12. Y él respondiendo, el Señor dice, ve, porque yo seré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Yo te voy a respaldar, Moisés. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Eso es lo que le dice Dios. Yo te voy a respaldar, Moisés. Yo voy a estar contigo. Y esto es lo más maravilloso del llamado de Dios, que Dios no abandona, que Dios no nos deja, sin importar las circunstancias. Cuando usted hable con un pastor, con un siervo de Dios, con una sierva de Dios, le voy a invitar a que le pregunte cómo fue su llamado, porque todos tenemos una historia del llamado, ¿sí? El mío, para resumirlo rápidamente, fue en una reunión de presbiterio, una clausura de una reunión de presbiterio en la iglesia Dios es Amor de Nápoles. En el culto de clausura, ya al término del culto, cuando cantan el himno y salen en procesional todos los siervos de Dios, todos los pastores, las misioneras van desfilando, van en procesional saliendo, estaba yo cantando al Señor. Después de haber escuchado la palabra y de haber estado en comunión con el Señor, cuando de repente, como si Dios me dijese, levanta tu mirada, y comienzo a ver a los siervos de Dios desfilando, y en cuanto yo levanto la mirada, me veo allí. Y yo digo, dentro de mí, obviamente en ese momento no lo pensé, yo digo, a ver, ¿cómo estuvo eso? Yo soy escéptico de muchas cosas, yo no pude haber visto lo que vi.
Sin embargo, algo pasó en ese momento en mí. Cuando ellos salían, cuando yo volteé y me vi y estaba cantando con el himnario en las manos, nuevamente levanté la mirada y dije, sí, sí estoy allí. Desde esa noche, creo que el Señor no me dejó en paz. Yo podría decirles más cosas, ¿no? ¿De qué pasó en ese momento? Es una experiencia divina, es una experiencia de Dios con el hombre, es una experiencia personal. Pero Dios no deja. Y ahora entiendo que aunque mis circunstancias han cambiado 50,000 veces, Dios no me ha dejado. Dios siempre me ha puesto a predicar. Aun cuando yo en algún momento de mi vida dije, yo no vuelvo a hacerlo, yo no quiero predicar, yo no vuelvo a tocar en la música, yo no quiero hacer eso, quizás decepcionado por un mal momento, déjame decir que Dios no deja, porque el propósito de Dios no va a cambiar. Déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida, y ese propósito no va a cambiar, pase lo que tenga que pasar. Ese es el poder del llamamiento, ¿sí? Eso fue lo más importante en la vida de Moisés. Lo más grande fue su comunión con Dios, porque lo más maravilloso del llamado de Dios es la comunión que se tiene con Él. Que Dios, hermanos, nos ayude. Moisés, en este diálogo que tiene con Dios en la zarza, cuando Dios lo llama, dice, ¿quién soy yo para ir? Y quisiera concluir con esa pregunta: ¿quiénes somos nosotros en los planes de Dios para tener ese llamado, para tener esa comisión que Dios nos da? ¿Quién soy yo? Pero no se trata de quién eres tú o quién soy yo, como en el caso de Moisés. Se trata de quién es Él. Porque Moisés le dice a Dios, bueno, tú me mandas a los hijos de Israel. ¿Y qué les digo? El Dios de vuestros padres me ha enviado. Si me dicen, ¿quién es Él? Que allí el Señor revela algo maravilloso. Le dice a Moisés, tú diles que yo soy el que soy. Yo soy el que te envío. Moisés, como diciéndole, Moisés, no se trata de quién eres tú, se trata de quién soy yo. Y esto está en el llamado, hermanos. No es de quién eres tú, porque ¿quiénes somos nosotros? No somos nada. Sin embargo, la Escritura dice que Dios escogió lo débil, lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. No se trata de quién eres, se trata de quién es Él y del propósito que Dios tiene para tu vida. Y Dios va a cumplir ese propósito, sin importar las objeciones que nosotros pongamos. Esto lo veremos la próxima semana. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. El propósito de Dios sigue firme para tu vida, porque a todos los que el Señor ha llamado, el Señor tiene un propósito. Que Dios nos bendiga. Amén.